creyente cristiano y le dice que vaya a ver a este hombre, le diga el mensaje que le llevaba y dice, ¿cómo voy a ir a ver a un hombre que caza cristianos? ¿Sí? O ve, dice, porque instrumento escogido me es él. Tiene que saber cuánto ha de sufrir por mi nombre. Imagínate, o sea, el mensaje no es, y va a ser una gran persona y va a ser reconocido. No, ¿cuánto vas a sufrir? Porque yo te elegí a ti para que hagas esto. ¿Cuál fue la preparación de Pablo para sufrir? Lo educó al lado de los más reconocidos maestros. Obviamente le dio sabiduría, aprendió de todo lo que sabía en ese momento, le dio un celo que no cualquiera lo tiene, ¿sí? Un celo para hablar de lo que él estaba convencido que pocas veces se ve. Y el día que lo llamó y que le mandó el mensaje con este hombre, ¿qué pasó cuando todavía aún estaba ciego? Se le cayeron como escamas de los ojos, reconoció a Jesucristo, se bautizó y comenzó a aprender de Jesús y a hablar de Jesucristo, pero con la misma convicción que había atacado a Jesucristo. ¿Sí? Y eso, este hombre escribió la carta a los romanos, la carta, primera y segunda carta a los corintios, Colosenses, la carta a los colosenses, la carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses, ¿sí? En las cartas a Timoteo, la carta a Tito. ¿Cuál me faltó? La carta a los Efesios. Todas esas cartas, Gálatas, la siguiente la que sigue de 2 Corintios, Gálatas también, a los Gálatas, a Galacia, a las iglesias de esos lugares. Pablo, el que perseguía y capturaba a los cristianos y los llevaba a entregar y muchas veces terminaban muertos. Está en Hechos descrito que mientras apedreaban a Esteban, estaba ahí Pablo a un lado. Lo lapidaron. Después, ya en su recorrido, porque él se perdió 3 años, si lo han leído eso, ¿verdad? Se perdió 3 años en Egipto, él aprendió y sabemos que fue directamente el Señor Jesucristo que le enseñó. Entonces ahí, o sea, como, ¿qué pretexto tienes para no hacer lo que tienes que hacer si conociste a Jesucristo? Y entonces empieza sus viajes misioneros, que se le llama viajes misioneros. Esto es hacer recorridos por diferentes países, y llegaba a ciertos lugares, como en este caso Tesalónica, y llegaba a las sinagogas. Lo primero que hacía es ir a ver las sinagogas. Las sinagogas son los lugares donde se congregaban los judíos. Y si ellos recibían la palabra que él llevaba, las palabras que él llevaba, el mensaje que llevaba, bien, y si no, se salía y buscaba dónde hablar, ¿sí? Pero él tenía que anunciar el evangelio. Eso era sí o sí. Bajo riesgo de que hubiera uno o muchos Saulos persiguiéndolo. Y él lo sacaron escondido de 2 o 3 ciudades, lo encarcelaron en otras tantas, le dio un escarmiento de, ¿cuántos latigazos en la espalda? ¿Sí? ¿Cuántos fueron? Varias veces 40 menos 1, porque no tenían que ser los 40, eran 39, pero varias veces lo hicieron. Lo metieron preso, lo lapidaron a él también, o sea, con rocas, lo dejaron por muerto, golpeándolo con rocas, y él se levantó y regresó a la ciudad.
Y él cuenta de que conoce a uno que él no sabe si en el espíritu o en la carne, pero subió al tercer cielo y escuchó voces que no puede repetir, que no puede hacerlas conocer aquí porque no pudo hacerlo de esa manera. Y él lo que nos refleja es que aún murió y Jesús le volvió a la vida. Pablo, Saulo, perseguidor de la iglesia. Particularmente, o sea, mi punto de vista, aquel aguijón que él dice que él dijo que tenía en la carne, mi punto de vista es precisamente aquel dolor, aquel pesar por haber perseguido y entregado a muerte a hermanos, particularmente. Porque hay cosas que no vamos a dejar, las hicimos y ahí están. Y cuando nos acordamos, a veces hay un dolor, pero también me recuerda que no debo volver atrás. Hay un dolor por lo que hice, por lo que lastimé o por lo que dije, pero me recuerda que no debo volver atrás. Yo quisiera borrarlo, quisiera ir atrás y decir, ya, cambia las cosas, Dios, ¿no? Que se acabe todo eso, que yo no lo recuerde, pero dice él, yo tengo un aguijón en la carne, le he pedido 3 veces al Señor que me lo quite, me dice, bástate mi gracia, yo ya te perdoné. ¿Qué más quieres? Y ese era Pablo, ¿sí? Y Pablo llegó a esta ciudad. Les digo un poquito acerca de la ciudad. Era un puerto muy importante, sigue siendo una ciudad muy importante. De las ciudades que se mencionan en la Biblia, solamente Roma y Tesalónica, que ahora se llama Salónica, siguen vigentes en cuanto a importancia en el mundo. Sigue siendo un puerto y un lugar de comercio muy importante, como lo era en aquel tiempo. ¿Sí? Obviamente, más que ahora, las ciudades importantes o grandes se formaban de esa manera, precisamente porque eran paso para comerciar a diferentes lugares. Y qué importante, ¿no? También ver qué interesante que también de lugares así de importantes o grandes, el evangelio se distribuía también a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque como mucha gente se concentraba, como en Jerusalén, cuando bajó el Espíritu Santo y llenó a los discípulos de Jesús, había fiesta y había gente de varios países, y todos escucharon el mensaje de salvación en su idioma. Eso fue impresionante, porque regresando ellos llevaron ese mensaje a sus tierras. ¿Sí? Lo mismo sucedía aquí. La carta se escribió alrededor del año 50. ¿Sí? Alrededor del año 50 en nuestra era fue la primera carta, se cree, que Pablo escribió. La escribió desde Corinto. Cuando salió de aquí, de Tesalónica, se fue a Corinto, y en donde duró 1 año y medio. En Tesalónica estuvo 3 semanas, nada más 3 días de reposo, 3 semanas. Pero, ojo, tal vez la obra era más grande en Tesalónica, donde estuvo 21 días aproximadamente, porque Dios así lo quiso, que en Corinto, donde estuvo 1 año y medio, o igual de grande. Porque no es Pablo el que estaba haciendo la obra, él estaba llevando el mensaje. El que hacía la obra era Jesucristo. Es Dios, siempre que hace la obra es Dios. Entonces, la idea es predicar fielmente a Jesús, y Él es el que se encarga de lo que viene enseguida. Entonces, ya de aquí, ¿qué más podríamos decir de la ciudad de Tesalónica que nos pudiera servir de algo? ¿Sí? Solamente que los creyentes en ese lugar, como lo vamos a estar estudiando, mostraron fe, amor y esperanza, y Pablo les insistía en que lo siguieran haciendo, que no pararan de hacerlo. Y en sí, por eso es que la carta se identifica mayormente con consejos pastorales, exhortaciones a vivir de acuerdo a los valores que Dios les manifiesta. Ayer platicábamos en el discipulado que, si bien Dios no lo podemos catalogar de alguna manera, mucho menos como un Dios moral, sí nos da una línea moral a seguir a cada uno de nosotros.
¿sí? Él no podemos verlo como un Dios moral. Me asusto si esto, o no me gusta que hagan esto, sino simplemente Él determina que esto no suceda o esto suceda, ¿sí? Y nosotros buscamos hacerlo por obediencia y amor a Dios, no porque Él se asuste o se sorprenda, ya que Él creó todo lo que existe, ¿sí? Él lo creó. El punto es, aquí está Jesucristo. Yo envié a Jesucristo, dice Dios, a morir por ti. ¿Lo crees? ¿Sí o no? ¿Quieres ir al cielo? Si le dices a la mayoría de la gente, a la mayoría de unos dicen, no les interesa o no quieren ir al cielo. Quieren ir a donde van todos sus amigos. Pero les preguntas, ¿quieren ir al cielo? La mayoría te dicen, pues sí, si existe, sí. Bueno, no hay otro boleto que Jesucristo. No hay otra forma de llegar a estar con Dios si no has creído en Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica más que solamente creer en Jesucristo, sino es quitar otras creencias que se han querido poner al lado de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Cuando llegó Pablo a Tesalónica, lo podemos leer esto en la en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, si quieren buscarlo, pero se los voy a estar leyendo. Hechos capítulo 17, dice de esta manera: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutir, aquí, precisamente para entenderlo, no es pelear, es argumentar. Y no siempre que se argumenta se pelea, sino, mira, esto por esto, y te contestan y contestas, y te contestan y contestas, ¿no? Pero con argumentos, no solamente es armar un debate sin bases, sino que él hablaba con ellos con razones, porque él entendía y les mostraba casi todos, mira, el Antiguo Testamento, que es lo que se estudiaba en las sinagogas, habla de Jesucristo. Qué claro ejemplo tenemos, que cuando cuando les predicó a los de Berea, cuando les enseñó a los de Berea, que también está en el libro de los Hechos, ¿qué hacían los de Berea? Diligentemente iban a los rollos, los abrían, leían, y dicen, sí es cierto, ¿sí? Los tiempos están en Jesucristo. 3, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, o sea, nada es de mi idea, es lo que está escrito, lo que Dios ya dijo, que era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos. Era necesario, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La traducción para Cristo, ¿cuál es? Mesías. La traducción para Mesías, ¿cuál es? Ungido de Dios. Son palabras, todas significan lo mismo: Cristo, Mesías, ungido de Dios. Entonces esperaban al Cristo, esperaban al Mesías, esperaban al ungido de Dios, y Él les dice: a Jesús, a quien yo anuncio, Él es el Mesías, ¿sí? El Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Judíos, griegos, hombres y mujeres. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Era tan complicado en ese tiempo? Sí, casi igual que hoy, pero aquí tengo. Pero la diferencia es que como que hoy nos interesa menos lo que digan los demás. Sí, o sea, sí, tus ondas, tus ideas, lo que tú digas.
Pero en ese tiempo, en Grecia, en Asia, había ciudades en que cada esquina había un dios diferente. Tanto así que en una ciudad, creo que fue Éfeso, donde Pablo está recorriendo la ciudad, se encuentra en un lugar, dice, un espacio vacío al Dios no conocido, por si acaso se les había ido algún Dios, ¿no? Dice, bueno, lo que hace Dios en el creyente, vengo a anunciarles del Dios no conocido, y aprovecha precisamente el espacio que hay para el Dios no conocido para anunciar de Jesucristo en ese momento. Y la gente cree. Y la gente cree y se entregan al Señor. Sí. Entonces, de nuevo el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eso de hacer grupos de golpe no es nuevo. Si lo leen bien, nuevamente buscaban gente que ni fu ni fa con lo que había predicado Pablo, simplemente para que fueran a hacer un alboroto tal que fueran a detener a estas personas y callarlos, porque atentaban contra muchas cosas, no solo contra sus dioses, que al final de cuentas, si lo vemos bien mientras lo estudiamos, no es tanto que atentaran contra una figura, sino contra lo que eso proveía, porque en otro momento la gente empezó a rechazar las figuras de una diosa y que vendían muy caras, y a toda la gente era la forma de vivir de esa ciudad, y fueron a detenerlos porque les habían echado a perder el negocio. ¿Sí? Entonces él seguía, pero Pablo seguía predicando a Jesucristo. Cuando esto sucedió en Tesalónica, contra esto, en 3 semanas se levantó la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Contra esto, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a traer sus ideas y trastornan el mundo entero. O sea, Dios estaba haciendo grandes cosas en cada lugar donde ellos pasaban, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, se funda la iglesia tesalónica contra viento y marea, contra todo aquello que se oponía a que la iglesia se estableciera. La gente creyó. Estamos en 1 Tesalonicenses. La gente creyó, y ahí es donde comenzamos el día de hoy, en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Ya cuando ellos llegan, establecen la iglesia, después se van a Corintio, están 1 año y medio en Corinto. En Corinto se preocupa Pablo por qué está sucediendo en Tesalónica, si aquí las cosas están difíciles, ¿qué pasa allá? Y manda a Timoteo, y cuando regresa a Timoteo capítulo 13, y no recuerdo, regresa y dice, por Timoteo sabemos que va muy bien, la gente de alrededor se da cuenta de quién es Jesucristo por ustedes, ni siquiera hemos tenido que ir a reafirmar el mensaje o a seguirlo anunciando, porque ustedes lo están haciendo. ¿Cómo se llama el título de hoy? Volteen hacia cada uno, hacia los demás, o hacia atrás, hacia otros. Ellos son sus hermanos, pero también los están viendo a ustedes, si ponen atención, la fe de mi hermano. Lo que vamos a ver aquí es precisamente lo que los cristianos tenemos que hacer. Hay un tema central en esta carta. Ya lo vimos ayer en el discipulado, un tema principal. Hay muchos importantes y hay algunos secundarios, pero un tema central. Jesucristo regresa. ¿Qué haces mientras eso sucede? Jesús lo dijo. ¿Eres siervo fiel o eres mayordomo fiel?
o infiel? ¿Qué haces mientras Él regresa? ¿Sí? Y eso es importante, es lo que vamos a estar viendo. El tema central es Jesucristo viene. Dice, tienen una duda, me doy cuenta, está en el capítulo 4, 5, que no se están preocupando por los que murieron antes, pero déjenme decirles, Jesucristo va a regresar como ladrón en la noche. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, no se preocupen por ellos también están en Cristo. ¿Sí? Preocúpense de ustedes y de aquellos que han de creer a través de su mensaje. El mensaje de Dios, pero a través de su mensaje, lo que ustedes les digan, cómo ustedes les muestren el amor de Dios, ¿sí? La esperanza en Jesucristo que tenemos. Y comienza de esta manera. Pablo y Silvano. Silvano era Silas, mismo Silas era Silvano. Es el nombre en latín, Silas, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para Pablo ya es muy importante, esa es su primer carta, se cree que es la primera carta. Es muy importante recordarles, no voy de parte mía, no es de parte mía, es de parte de Dios. ¿Sí? Si a veces, yo lo digo ahora personalmente, como pastor, se siente uno menospreciado y todo lo que pueda estar alrededor de eso. A Pablo tuvo un montón de problemas. Pablo, que era Pablo. 1 Corintios tiene que aclararles, ustedes dicen que Apolos habla muy bien, pero yo también soy llamado, soy enviado por Jesucristo, que Él me mandó a hacer esto. Yo le sirvo a Dios, soy siervo, se presentaba prácticamente siempre como siervo de Jesucristo. Dice, y Él anuncia, gracia y paz sea a vosotros, ¿de quién? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero les escribimos nosotros a la iglesia de Dios. No es para todos, es para los creyentes, porque los que no son creyentes no lo van a entender. Y cuántas veces lo he repetido aquí, yo creo 100 veces, queremos darles consejos bíblicos a gente no creyente y lo que necesitan es el Evangelio. Si Dios les da gracia y conocen el Evangelio, Dios va a abrir los ojos para que entiendan la palabra de Dios tal cual está escrita aquí. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escriben ellos a una iglesia que fundaron meses atrás, que están preocupados por qué es lo que esté pasando y quieren saber de ellos, quieren alentarles y seguirles instruyendo, aunque sea a distancia por carta. ¿Sí? Dice, damos siempre gracias a Dios, versículo 2, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Conoces a alguien en estos tiempos que dejaste de ver? De repente ya no has sabido de él, pero lo lees por ahí en las redes y dices, ay, ya se está perdiendo, ni modo, tal vez no era salvo. No, ora por él. No lo condenemos con nuestros dichos, hay que pedirle a Dios que no lo deje, que no lo suelte, que haga resplandecer nuevamente su rostro delante de ese hermano que lo vimos caminar en la fe, lo vimos constante en el Señor, ¿sí? Dando siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Cuál obra? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se imaginan ustedes que ellos manifestaban las obras por la fe y cómo manifestaban el trabajo de amor y la constancia en la esperanza? Porque esos son los retos de leer la palabra de Dios. Porque, ay, qué bonito, la obra de vuestra fe. ¿Cuáles son las obras de la fe?
¿Cómo cuáles? Del trabajo de vuestro amor, ¿cómo se manifestaba ese amor? Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que lean ustedes esto, acuérdense de los 10 mandamientos. Digo, 4 de ellos se encierran en uno solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los siguientes es, no codiciarás. Todas las obras de vuestra fe es, ten cuidado con lo que codicias porque eso te puede llevar a pecar. Mataban por tener las cosas de los demás, incluso las esposas o las tierras o lo que fuera. ¿Sí? No matarás, no hurtarás. Los testimonios y todo lo que eso implica, dice, acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. ¿Qué sucede? Que ya son más honestos. Del trabajo de vuestro amor ya pueden ver por el otro, ya se apoyan, se ayudan, ya no es, esto es mío. ¿Has visto películas de la prisión cuando es la hora de la comida? Que todos están, y me contaba un pastor, hermano, que estuvo tiempo en la cárcel, que ahí lo alcanzó el Señor, que tenían que comer así, cuidando su comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que es lo más cercano a podernos imaginar que sucedía en ese tiempo, ¿no? Es que la desesperación, la necesidad, no era tan fácil como hoy, que aunque es complicado, no es tan difícil como era antes sostenerse. Dicen, bueno, es que nada más sembraban, sí, pero ¿quiénes tenían tierra? Había muchos esclavos, y en cuanto eran esclavos, Dios estableció para los judíos leyes para que no maltrataran a los esclavos. Imagínate qué sucedía con aquellos que no estaban bajo las normas de Dios. ¿Sí? Y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa constancia? ¿Cómo se manifestaba? Un escrito que les he mencionado de un historiador, Suetonio, creo que se llama el historiador, de los años 130, 140, algo así, que dice, bueno, pero lo único que hacían, dice, los perseguían a los cristianos y lo único que hacían, creo que se los he mencionado antes, era reunirse antes de la jornada, 5 o 6 de la mañana, reunirse para animarse, para leer, cantar un poco, leer algo acerca de la palabra y animarse a no robar, no matar, portarse bien. Eso era. La constancia. ¿Por qué se reunían para eso? Es que debería ser el momento que nos reunimos para exhortarnos de la misma manera. Tal vez no en el sentido negativo como se escribió, como lo escribía este hombre Suetonio, pero sí animarnos positivamente a creerle a Jesucristo, caminar con Él, entender que hay obras de la carne, hay frutos del Espíritu que queremos dar nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Pero fíjate lo que dice enseguida, el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fue muy claro lo que ustedes hicieron cuando les predicamos a Jesucristo, dice. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, lo vieron, lo vivieron, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Llegó a ellos en plena certidumbre, les dio convicción de que era verdad lo que Pablo les estaba diciendo. Hay un Dios, hay un Señor, Jesucristo murió por los que crean en Él, Jesucristo da vida eterna.
Pero fíjate también lo que dice al final de ese versículo, dice, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, ¿qué? Gran tribulación. Pero, ¿qué dice enseguida? Con gozo del Espíritu Santo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No les está diciendo las cosas van a pasar, no, al contrario, ustedes se dieron cuenta, y nosotros los vimos, que así como nosotros, con toda la oposición que tenemos, la persecución que sufrimos, ¿sí? El agobio por lo que viene encima de nosotros por predicar a Jesucristo, ustedes también lo recibieron en medio de grandes problemas, dificultades, oposición, pero con gozo en el Espíritu Santo, confiados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó sus vidas. Dice un pastor, creo que, no recuerdo si lo mencioné la semana pasada, dice, el problema del día de hoy es que las iglesias, eso fue antes de la pandemia, ¿sí? Están llenas de personas convertidas, personas convencidas, no convertidas. Y es que muchas veces hemos convencido a la gente, pero Jesucristo no los ha convertido en creyentes de Él. Hemos convencido que lo que está escrito es verdad, pero el toque del Espíritu Santo, la transformación en el corazón que se manifiesta en un cambio de dirección de mi vida hacia Dios, no se ha dado. Lo razono, lo entiendo, sé que las cosas deben ser diferentes, dejo cosas que están mal, cambio la dirección de algunas, pero no cambia la dirección de mi vida. Yo entiendo, razono, porque somos seres pensantes. Y si me dan argumentos buenos, yo los recibo. Pero el único que transforma desde adentro es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces, tristemente las iglesias se han llenado de convencidos, mas no de convertidos, y lo que buscamos es que la gente se convierta de las tinieblas a Dios. Eso es importante, conocerlo de esa manera. Dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, que te doy argumentos buenos. No, pues sí, tienes razón, y sí está aquí. Pero ¿qué hace Dios al tocar el corazón? ¿Le crees a Él? ¿Crees que Jesucristo murió y resucitó? Dios lo levantó de los muertos. Que Él está a la diestra de Dios y que regresa por su iglesia. ¿Lo crees de verdad? Seguramente vas a dar frutos si lo crees de verdad. Frutos del Espíritu. Si no, van a ser buenas obras, buenos cambios. Te van a servir, pero no eternamente. Nosotros buscamos que sea para la eternidad, que sume dice, haz tesoros en los cielos, dice Jesús. No aquí, dice, donde todo se oxida, dice, allá arriba. ¿Sí? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Imitadores de quién? De aquellos que te predican, o aquel ejemplo que dio el Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Cuando recibes la palabra entiendes que a pesar de las situaciones, esto debería, como cada semana lo he dicho últimamente, debería cambiar todo. Creer en Jesucristo debería quitarnos el temor a lo que hoy nos preocupa. Es que si salgo de la casa me voy a morir. De todos modos te vas a morir, ¿eh? Eso es un hecho. Hasta ahorita 10 de 10. ¿Sí o no? Seguramente a estas alturas ya conociste a alguna persona. Yo ya conocí personas que sin salir de casa terminaron con contagios. Se los mencioné también antes. Están contagiados y sin salir de casa. Obvio, no seamos imprudentes y llegamos. Bueno, pues entonces ya qué.
como le pidieron a la ONU que liberara, que dejara que la gente, que todos se contagiaran, ¿no? Que se contagiara libremente. Pero no, todavía no, para que se diera la inmunidad del rebaño, los anticuerpos que tienen que surgir en las personas, no, no es lo conveniente, tampoco, ¿no? Pero ya sabemos quién es Jesucristo cuando caminamos de frente, cuando caminamos confiados en Él, con un cubrebocas puesto, pero sin confiar en el cubrebocas como confiamos en Jesucristo. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué traes ropa? Porque también te la podrías quitar, ¿no? Pero ahorita es tiempo de tomar estas medidas confiando en Dios, porque a pesar de cubrebocas del que uses, de todos modos puedes llegar a contagiarte. El único que va a librar por ti esa batalla, te va a librar es Dios. Ahora, otra vez, no te lo quites, pero necesitamos aprender a poner los ojos en Jesús. Esto cambiaría toda nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer las cosas, creyendo, sabiendo que Él es quien tiene el control de todo. De todo. 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, cuando nosotros no damos ejemplo de fe en Jesucristo, ¿cómo queremos que los demás crean en Jesucristo? Es lo mismo, o sea, ¿cómo que me gano? Estás igual de asustado que yo. Es más, yo creo que estoy menos asustado que tú, puede ser. ¿Recuerdan el proceso desde que empezó esto? Las autoridades dicen, tantas personas, se cierra todo y ok, la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades. Lo hacemos por obediencia, porque lo dice la Biblia, no porque me lo dijo la autoridad, sino porque la Biblia me dice que yo me sujete a la autoridad. Y con eso yo doy testimonio de mi fe en Dios. Lo que no da testimonio de mi fe en Dios es que cuando aprendemos ya a vivir en la vida, no solamente hoy, le estoy poniendo el ejemplo de hoy con la mascarilla y demás, pero regrésate 6, 7 meses atrás, a los años anteriores, en cualquier situación, en el tema de un accidente, de la renta de una enfermedad, de cualquier situación que sea un agobio para ti, ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde se manifiesta mi fe? ¿No? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Yo doy ejemplo de mi fe, les digo, a los demás, porque predicar o anunciar o hablar de Jesús es muy fácil, pero mostrarles quién es en mi vida es un poco más complicado. Porque eso implica que Dios esté trabajando en tu corazón, en tu mente, y te lleve a creerle a Él, dando pasos de fe cada día. Dice en la carta que terminamos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? La carta que terminamos antes de esta, Hebreos. Dice en el capítulo 11, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, porque hay que poner atención en esto. Les digo, a veces leemos y decimos, qué bonito, pero hay que poner atención en esto. Porque esto es condicionante, el que es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea que le hay, que existe, que es, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él va a hacer una obra en ti si tú le buscas realmente, porque Él existe.
¿Cómo está eso? Que yo comienzo y si te acuerdas de qué habla ese capítulo, es de la fe y cómo los hombres manifestan, cómo los antiguos manifestaban la fe. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Oye, pues ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, esposa? ¿Saben qué, hijos? ¿Saben qué? Escuché una voz. ¿Así? ¿Y qué te dijo? Pues que me fuera. ¿A dónde? Que no me iba a decir. Que Él me va a mostrar en su momento a dónde. ¿Harías eso? ¿Qué le dijo al mismo Abraham de Isaac? Entrégame a tu hijo. ¿Qué dijo Abraham? Seguro le preguntó a cuál hijo, porque le dijo a Isaac, a tu hijo al que tú amas, a tu único hijo. O sea, para que no te quede duda de a cuál, ¿no? Así se lo recalca. ¿Y qué hace Abraham? Se lleva a su hijo y lo entrega, porque lo entregó. Dios lo detuvo, pero lo entregó, Él lo entregó. ¿Podríamos llegar nosotros a hacer eso de modo que la gente pudiera ver la fe en Jesucristo que tenemos el día de hoy? Piensa en eso. El gozo de un cristiano no debe ser dictado por las circunstancias, sino por su relación con Cristo. El gozo del cristiano tiene que estar sustentado en la relación que tenemos con Jesucristo. 8, ya vamos a acabar. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, no solo en todos esos lugares, en estas ciudades de este continente, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, porque entre Acaya, Macedonia y Tesalónica seguramente había muchas comunidades. Y vas caminando y vas mostrando que tú sirves a Dios, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice Pablo, el pastor de estos hombres, Timoteo, Silas, también pastores de estos hombres, les dicen, ya no tenemos que ir, ustedes están alcanzando a la gente. Qué padre. ¿Sí? Todo eso que estoy escuchando es de Dios. Están mostrando quién es Jesucristo. Porque ¿qué decía Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Entonces, imagínate, vinieron a hablarnos de Dios, vinieron a hablarnos de Jesús, vinieron a enseñarnos las Escrituras y de repente todo cambió en mi vida. Algo me mostró esa enseñanza y es el Espíritu Santo haciendo en tu vida, en tu corazón, en ti, dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y lo primero que se nos viene a la mente, tenían muchas figuras, una figura de estas, tal vez hasta la de un buey como el que hicieron Aarón y todos los demás gentes de Israel, pero de los ídolos a Dios. Ya hemos hablado de la idolatría. ¿Qué ídolos se ven el día de hoy? ¿Recuerda? Todo aquello que le robe el lugar a Dios en tu vida, en tu corazón, es un ídolo. ¿Sí? Así es, así es. Dios no comparte su gloria con nadie comparte su gloria. Solamente cualquier cosa que nos distrae de Dios es un ídolo. Así que, a ver, dígame, ¿qué cosas pueden ser ídolos? Trabajo. Los hijos. La diversión en sus diferentes modalidades, hobby, solo
lo que sea, sí. Acuérdate, si le quita lugar a Dios, no que no lo hagamos, porque no me voy a deshacer de mis hijos, no voy a dejar de trabajar, pero el tema es, ¿quién está primero en mi vida? ¿Qué está primero en mi vida? ¿Qué está primero? Este es un tema del corazón, ¿sí? Es un tema de adentro. Porque yo aquí adentro es donde yo me puedo engañar. No. A mí me dijeron que si le quita lugar a Dios, pero yo no le quito lugar a Dios. No, Dios sigue teniendo el primer lugar. Sí, y llegamos con el hermano y le decimos, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien bendecido. Ah, sí. Bien, qué bueno. ¿Y qué tal tu relación con Dios? No inventes. ¿Ve? Ok, entonces oras diario. Pues no tanto así. Lee su palabra, que lo conoces más. Pues es que no tengo tiempo. Entonces, ¿estás bien y estás bien bendecido? Eso es engañarnos a nosotros mismos. Recuerda, cuando digamos estoy bendecido, Dios, en la bendición de Dios siempre es para atraernos hacia Él. ¿Sí? Cuando Dios bendice es para acercarnos a Él. Si yo estoy más cerca de Dios, yo estoy bendecido. Si estoy más lejos de Dios, tal vez esté bien, pero bendecido no. La bendición es para atraernos a Él. Bendecido solamente en su presencia, solamente con Él. De otra manera, pues, qué bueno, la vida me ha sonreído, diría yo, ¿no? Pero te has esforzado por hacer las cosas, pero bendecido. De eso a bendecido hay una diferencia enorme. Y ahí están los engaños del mundo, los engaños de nuestros tiempos. Si todo nos tiene que llevar a ver a Dios y decir, dar gracias a Dios. Al final de esta carta dice, dar gracias a Dios en todo, que eso es bueno. ¿Sí? De todo. Y esperar, dice el versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque ellos mismos, 9 y 10 otra vez, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, dejaste aquello que estaba llenando tu mente y que no te llevaba a ningún lado, pero sí te tenía solamente enfocado en cosas banales, en cosas que no construían, que no edificaban, pero sí te estás llevando entre los pies a la familia, a tu vida, a tu esposa, a los que conocías, y dice, y te convertiste de eso a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y vamos a empezar ahí la siguiente semana para que no se canse. Que nos libra de la ira venidera. Nos salvó. Esa es la forma en que nos salvó. Nos libró de la ira venidera por creer en Él. Pero creer en Él, ya lo leímos, implica más que solamente decir, sí, creo en Jesucristo, sino es dejar mi vida en sus manos para que Él la guíe, porque Él sabe mejor qué es bueno para mí, porque Él sabe para qué me hizo, Él sabe el propósito que tiene para que yo esté aquí aún, y porque en esta edad, en este tiempo, en esta etapa, me llamó a conocerle. ¿Sí? Y esperar a su Hijo, esperemos a su Hijo porque vuelve pronto. Apenas van 2000 años de que anunció eso, pero Él vuelve pronto. Y si no lo llegas a ver venir de las nubes, lo vas a ver de todos modos cara a cara, porque tenemos una cita con Él que se va a cumplir sí o sí. Así que amén, vamos a esperar en el Señor, vamos a buscar al Señor, vamos a estar teniendo esa relación que es necesaria. Tú no dejas a tus hijos a la deriva, tú no, si amas a tus padres también no dejas de estar constante con ellos. Bueno,
tienes un Padre eterno que te dio todo en Jesucristo, búscalo. Créele, que se manifieste tu fe en la confianza en Él y lo que Él ha dicho. Acércate a Él. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, Dios eterno, gracias por recordarnos, Señor, que todo se trata de ti, Padre. Recordar que nos has creado para que podamos verte, para que podamos entender que nos quieres a tu lado, nos quieres eternamente, nos has amado con amor eterno y enviaste a Jesucristo por nosotros. Y va a regresar. Señor, que nuestra vida, que cada uno tengamos ese propósito, que nuestra vida dé ejemplo de ti, ejemplo de quién creímos, quién nos llamó, que las tinieblas quedaron atrás y ahora vamos hacia la luz, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, pero también eres nuestro Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, cada día que se acerquen más a ti, que estén más cercanos en todo sentido, Señor, pero sobre todo espiritualmente, que te busquen más. Que estemos confiados y que lo manifestemos de esa manera, Señor. Guárdales a cada uno, anímales, fortaléceles, muéstrales el camino, Señor, a seguir. Y que confíen en ti, Señor, que tienes un propósito eterno para ellos. En el nombre de Jesús, amén.